¿Cómo ahuyentar mapaches? Vamos a desarrollar el tema de los mapaches y los repelentes naturales. ¿Son buenos los mapaches? Se ven tiernos y lindos. No siempre son buenos, todo lo contrario, pueden dañar las siembras y atemorizar a las poblaciones y granjeros por su conducta de destrucción. En otro video desarrollaremos más al respecto. Se parecen mucho a los perros, algunas personas los juzgan como ladrones. Sus manos son parecidas a las de los humanos. En la India lo llaman Arakun, que es el que rasga con sus propias manos. ¿Dónde viven los mapaches? Suelen encontrarse en bosques húmedos, se acercan a las poblaciones en busca de comida, entonces, cuando habitan en la ciudad, encuentras sus refugios en túneles, garajes, áticos, construcciones abandonadas. Los mapaches son animales que no deben ser domesticados, sí que son lindos y parecidos a los perros, pero no son de fiar. En Estados Unidos se han multiplicado, aterrorizando a granjeros y hasta las urbanizaciones de la ciudad. Comen los huevos de los pájaros, poniendo en peligro su especie. También destruyen los nidos de las aves. Y dañan las cosechas, se comen las siembras. ¿Por qué ha crecido la población de mapaches? Algunas causas del aumento de estos animales son por la basura en las ciudades y por los restos de comida que deja la población. Los mapaches, además de destruir cosechas y atemorizar a los habitantes, también pueden ser portadores de diversas enfermedades. Estos animales, a pesar de su aparente inocencia, a veces llegan a representar un peligro para la población y para los granjeros. ¿Cuál es el repelente para mapaches más efectivo? Lo más recomendado como repelente natural de mapaches es la pimienta de cayena triturada y mezclada con agua y detergente. Se impregnan los cubos de la basura. La pimienta de cayena se puede sustituir por tabasco. Hay otros repelentes naturales, como menta, ajo, estragón, pimienta, aceite de ricino, aceites esenciales. Algunas personas nos dijeron que ellos usan huevos podridos para repeler a los mapaches. En caso de que no funcionen las recetas de repelentes naturales, hay otras maneras de ahuyentarlos.